Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del podcast de las ventas de Combo Yai. Hoy tenemos con nosotros a una persona que lleva toda su vida en el mundo de las ventas, prácticamente, o sea, ha pasado por multitud de empresas, pero bueno, la última y más reciente, ¿no? Account Executive en Holded, Manager, ahora Sales Manager en Holded. Bienvenido, Joaquín. Gracias, muchas gracias. Encantado. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ventas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, no? Y me gustaría empezar un poco por el principio, ¿no, Joaquín? ¿Qué es lo que te llevó al mundo de las ventas? Pues mira, desde un inicio yo siempre he hecho jugarretas con las ventas, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? De hecho, empecé desde muy pequeñito revendiendo por Wallapop pues, productos que compraba en China muy baratos, como puede ser Vale, Beats by Dre, ¿no? Que eran muy famosos en esa época, los típicos cascos vale. y demás. Y siempre me ha gustado el contacto con el cliente y el poder, obviamente, también dar productos que pues, quizá aquí no estaban o los podía conseguir más baratos por algún lado, etcétera. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, la verdad. Vale, He pasado por mi parte de consultor también, vale. pero estudiando, pues me di cuenta que si alguna vez querías ser alguien, pues tener un muy buen cargo en alguna empresa, tenías que saber de ventas algo. O si yo quería emprender, que también era uno de los objetivos, tenía que saber vender. Entonces, pues tras muchas idas y venidas, ¿no? En mi vida, pues acabé en este sector que creo que también es bastante bonito porque aprendes mucho de mucho tipo de industrias, de muchos tipos de clientes diferentes. Y creo que estoy bastante contento, la verdad, no te voy a engañar. Bueno, desde luego la carrera tuya que has tenido, ¿no? Lo valida, ¿no? Y, o sea, que de pequeño querías ser como comerciante, ¿no? ¿Entiendo? No, O... nunca he tenido claro qué quería ser, siempre ¿Vale? he tenido mis idas y venidas. Si me miro atrás, ¿no? Te diría que sería otra cosa seguro, quizá médico o algo diferente, pero la vida me ha llevado por este camino, ¿no? Y sobre todo en la carrera también, quise pues especializarme en algo un poco diferente, etcétera, y al final pues he acabado ejerciendo esta profesión que al final pues es muy gratificante, ¿no? Estás siempre ayudando a la gente, o ayudando a un cliente, o resolviendo un problema, etcétera. Y siempre he abogado por eso. Vale. Tú has pasado muchas fases, ¿no? Has pasado de individual contributor a manager, ¿no? ¿Qué dirías que han sido los aprendizajes que has ido teniendo durante tu carrera? Bueno, son muchísimos, pero para resumirlo, por así decirlo, por etapas o por roles, Ujú. te diría que al final un individual contributor ejecuta, ¿no? Sin mucho amplio, sin mucho abarcar, por así decirlo, todo lo que es pues, ayudar al manager, hay un problema, voy a buscar la solución, etcétera. Entonces, se especializa mucho en ese ámbito y creo que aprendes mucho de lo que es pues, buscarte por ti solo, llegar a un objetivo, llegar a tus métricas, etcétera, pero no tienes esa visión de la empresa. Entonces, creo que también es importante para quien sea individual contributor, empezando la carrera y demás, pues entender la industria, el sector, hacia dónde va la empresa, ¿no? Qué va a pasar en los próximos 5 años en el marco regulatorio, por ejemplo, que también puede ser interesante, y que sean proactivos a avanzarse a muchas cosas que pueden pasar y que ellos, aunque no sepan que pueden tener idea, que puedan estar ahí, ¿no? A aportar esas cosas, porque eso al menos es por lo que yo abogo cuando tengo algún equipo joven, ¿no? Que todo el mundo sea capaz de proporcionar información, intentar ayudar, etcétera, porque también se aprende mucho, ¿no? Porque al final, si lo hacemos de una manera discernida, oye, ¿tú qué piensas? Yo qué pienso, y cada uno se justifica, pues podemos llegar a diferentes. Luego ya pasas a un rol un poco más estratégico, ¿no? Que quizá es un 50-50 o un 60-40, ¿no? Donde tú sigues ejerciendo, por así decirlo, en tu día a día de como vendedor, pero también tienes esa parte de recursos humanos, que ahí aprendes mucho. Bueno, al menos yo he aprendido mucho, ¿eh? Porque también me motiva mucho el hecho de gestionar a la gente y demás. Y claro, no te puede afectar un mal día. Al final estás liderando personas, las personas tienen sus momentos en la vida, ¿no? Cada uno está en una etapa, has de entender a tu equipo, saber dónde está, qué problemas tiene, tanto fuera o dentro del trabajo, etcétera, que esto te ayuda también a entender un poco más macro o qué es bueno también. Hay gente que, por ejemplo, es más buena cerrando, hay gente que es más buena prospectando, hay gente que es muy buena operativamente a nivel de CRM, etcétera, etcétera, otro que son más de métricas, etcétera. Entonces también es bueno porque también ayudas a especializarse cada uno en el sector. Entonces para el futuro manager es importante que encuentres los gaps, por así decirlo, de qué hace bien la gente, qué no hace bien y cómo puedes vincular esas dos y que al final acaban teniendo todos un perfil un poco más holístico, por así decirlo.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacía muy bien Joaquín? Es una muy buena pregunta. A mí se me da muy bien motivar a la gente usando siempre y creo que las ventas es muy fácil, aunque parece muy complicado muchas veces, pero los principios son muy fáciles porque tenemos la suerte que dentro de cualquier empresa es el equipo más explícito a nivel de números que existe, ¿no? Entonces, al final, tú sabes si estás haciendo una buena performance o no, si llegas a determinado número mensualmente, trimestral o anualmente, ¿no? Entonces, haces un breakdown de todo eso para saber cómo motivar a ese equipo para llegar hacia ese número, ¿no? Entonces, cada uno juega una parte importante dentro del equipo, ¿no? Pues hay gente que quizás es muy buena prospectando, lo que he dicho antes. Entonces, ayudas a mejorar esa persona a base de coaching, etcétera, hacer esos gaps que tiene para que pueda tener ese impacto de revenue a lo largo de su carrera dentro de la empresa, etcétera. Y luego, al final, las ventas, quieras o no, tienen que ser felices y agradables, ¿no? Entonces, tener un buen equipo cohesionado, hacerles también pues, eventos, etcétera, para que estén contentos. Dentro de la empresa tampoco has de irte a montarte una fiesta gigante en una discoteca, o sea, no hace falta. Y por último, que creo que es muy importante, la confianza. ¿Vale? Al final, en un entorno donde es tan explícito, puede haber una competitividad negativa o juega un factor importante el hecho de ver a tu compañero como tu máximo rival, por así decirlo, ¿no? Entonces, intentar de sacar eso de la ecuación cuanto antes o cuando cualquier conflicto parecido, que normalmente pues, al trabajar en venta es muy normal que esto ocurra. Entonces, siempre pues, luchando por eso, ¿no? Pues por el equipo en vez de por el tan individualista que cada uno tiene dentro de la empresa. Creo que es un factor clave y determinante para crear un equipo capaz, robusto y que a la vez se lo pase todo el mundo bien, porque al final estamos aquí para disfrutar, porque la vida es una y trabajos son muchos, pero te lo has de pasar muy bien en tu trabajo también para poder pues, conseguir eso, ¿no? Que no se vaya la gente de tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y te diría que esa parte y luego, por último, la parte analítica. La he aprendido durante los años, pero creo que la clave es hacer un muy buen análisis de cómo se tienen que llevar las cosas, tanto internamente a nivel de procesos, estadios del funnel de venta, etcétera, calcular pues, días de estadios, días de prospecciones, para saber cuándo decir no. Porque ahí es muy importante, si tú estás dando todo para poder conseguir una empresa, atraer una empresa a tu empresa, pues que también es importante saber cuándo estoy perdiendo el tiempo y cuándo no. Que creo que es algo que es un proceso iterativo en esta vida, ¿eh? Porque al final pues cada uno, ¿no? Tiene su timing para aprender sobre esto y depende de la industria, etcétera, etcétera. Entonces te diría que eso, por un lado internamente y por el otro lado externamente, ¿no? A la hora de si tú quieres hacer crecer tu equipo, si tú quieres entender mejor el entorno macroeconómico de tu empresa, hacia dónde va, etcétera, y tú quieres ser parte de ello, has de jugar con los datos, ¿no? De decir, oye, pues va a pasar esto, preveo esto. O este año hemos hecho esto, estacionalidades, estas cosas. Porque al final, como manager, tienes que también justificar cuando va bien, pero justificar cuando va mal, que creo que es muy importante. Reportar hacia arriba, hacia abajo Exacto. y saber ser la mantequilla, ¿no? O sea, que como manager, para ti los tres principales fuertes de Joaquín, ¿no? Sería la motivación de los equipos trabajando en esos conocimientos y esos potenciadores, ¿no? Para sacar lo mejor de cada uno y que Exacto, sería sume, motivación, cercanía, que están juntos. ¿vale? Creación de confianza, ¿no? Para poder tener un equipo cohesionado y que trabajen unidos, que trabajen como un equipo. Y claramente la parte analítica para saber, ¿no? Valorar, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, etcétera, Exacto, etcétera. procesos, etcétera. Vale, y a nivel de Joaquín como individual contributor, ¿Qué es lo que se me daba bien? sí. Te diría que es entender a ser pesado cuando toca. Vale, buena. Es Cuéntanos más interesante. esto. ¿Qué significa esto? Pues que hay veces que por mucho que tu producto sea un fit en una empresa, no es su momentum, ¿no? Y puede ser que digan, oye, pues mira, ahora mismo, pues yo qué sé, tengo a gente de baja, etcétera, o me están comprando, o estoy en otra parte de la empresa que no me puedo centrar en esto. Entonces, ahí haces el build rapport, ¿no? Que nosotros llamamos, pero básicamente creas toda esta información interna para saber cuándo atacar. Entonces, al final, como individual contributor, todo el mundo es una escopeta de feria, ¿no? En ventas generalmente, ¿eh? De decir, oye, lo quiero tocar todo porque si sé que si tengo 100 llamadas al día, pues si una conversión de un 5%, pues cerraré tanto, ¿no? Entonces, ir un poco más allá, ¿no? De decir, oye, pues voy a hacer las 200, pero me voy a acordar el día que este tío vuelve de la baja, el día que tal,
y demás para poder construir el hecho de, oye, pues ahora sí que te voy a bombardear y voy a ser extremadamente pesado, pero cuando toca. En el sentido de la pesadez, no en el sentido de estar todo el día dándole, sino en el sentido de, obviamente, de la palabra más tranquila, o sea, de pues, escribirle, enviarle un email, llamarlo, etcétera. No, tampoco voy a acosarlo, pero que se entienda. Bueno, aquí hay una persona en las que estamos aquí, ¿no? En núcleo, que decía, ¿no? Hay comerciales pesados y hay comerciales que no venden, ¿no? Sí, bueno, es un Eh, poco por ahí, pero yo estoy más en la parte de, ha de ser un entremedio, ¿no? Eso es un entremedio. Porque al final yo creo que vender, todo el mundo puede vender, ¿no? Porque al final, pues yo que sé, hay veces que hay ventas solas, ¿no? Es decir, tú vas a una cafetería y quizás esa cafetería pues tiene café y tú te apetece un café y te lo tomas, ¿no? Pero luego hay ventas buscadas, ¿no? Entonces, abogo más por esa, por el hecho de decir, sí, voy ahí, pero tampoco voy a ir ahí estándote todo el día encima, etcétera, sino voy a entender tu situación, voy a buscar cuándo es el mejor momento y ahí voy a atacar. O sea, dirías que entonces la mejor habilidad, ¿no? De Joaquín era hacer un buen discovery, ¿no? Para entender muy bien, oye, en qué momento está esta persona y a partir de ahí saber si voy a ser un pesado o si me voy a quedar un poquito más atrás hasta ver el Correcto, y momento. entonces para saber cuándo es un pesado, has de buscar el impacto que tú puedes hacer en cuando ellos tienen el mayor desastre o caos dentro de su empresa, Vale. ¿no? Que es la clave. Te pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? Si yo soy un e-commerce, no, si yo soy una herramienta, vamos a hacerlo al revés, si yo soy una herramienta que te vendo una solución de stock, por ponerte algo de Shopify, etcétera, ¿no? Un Amazon Shipping, por así decirlo, y tú eres un e-commerce, yo no te voy a ir a vender en marzo. Claro. En marzo te voy a decir, oye, ¿cómo llevas la gestión de stock del Black Friday? ¿Qué impacto supone en tu negocio no llegar a tiempo al Black Friday o tener roturas de stock, etcétera? Ahora no es un buen momento para hablar, pero cuando se acerque la fecha llegará. O Entonces, ahora es un momento para hablar, para empezar a entender, oye, cómo lo correcto, estás ¿no? haciendo, ¿no? Y a partir de octubre tenemos que accionar para que no te pete en la cara el Black Exacto. Friday. Entonces, un poco por eso, ¿no? O sea, al principio pues lo educas un poco más y luego al final pues le enseñas. Sobre todo el impacto que tiene en su negocio es muy importante. El hecho de entender el impacto te ayuda a saber cuándo eres pesado. Entender el impacto. Buena. ¿No? Porque se habla mucho de ROI, pero muchas veces el ROI puede ser subjetivo, Sí, 100%. ¿no? Y en cambio entender el impacto puede ser algo mucho más Es objetivo objetivo porque es su para día él. a día. Exacto, para él. Vale, oye, pues ya que hablamos de individual contributor, ¿no? Cuéntanos cuál ha sido la mejor venta que ha cerrado Joaquín para él. Bueno, hay muchas. Te voy a poner un ejemplo un poco gracioso, ¿no? Porque normalmente siempre cuento la de la que más dinero ha aportado a la empresa, ¿no? O así, que es la que tiene quizá un poco más de jugo, pero hoy te voy a contar la más emotiva. Vale. ¿Vale? Yo estaba en una empresa que estaba abriendo mercado aquí en España, nada, era de los primeros trabajadores en esta empresa y, y teníamos unas verticales definidas para atacar que habían funcionado en otros mercados, etcétera, y funcionaban aquí, pero yo quería más. Y entonces fui a buscar diferentes verticales que pudiesen tener un impacto dentro de la empresa y que obviamente fuesen duraderas, no que me trajesen un cliente. Entonces tenía el foco puesto en una empresa, en un despacho de abogados muy grande, de más de 120 trabajadores aquí en España, que no paraba de crecer, etcétera, y que les iba muy, muy bien la vida. Y yo dije, esta gente necesita mi solución, lo presiento, pero antes tengo que hacer un estudio de mercado, ¿no? Entonces, pues lo típico, tenían landings y tal, me registré en las landings, etcétera, no me llamaban, y vi las ineficiencias del proceso. Vale. Y entonces, claro, como Claro, porque éramos. tú vendías una solución de telefonía, ¿no? Sí, era como, se llama Communication as a Service, pero era un todo en uno para Vale. comunicarte. Vamos a hacerlo muy fácil, un chat, un Slack, un Zoom y un teléfono conjunto, Vale. ¿vale? Para ponerte el ejemplo Entonces fácil, tú ¿eh? empezaste a probar a ver qué herramientas. Claro, a ver qué sectores, más que qué herramientas, a ver qué sectores funcionaba mejor la herramienta. Vale. Sabíamos que teníamos unos validados que sí que funcionaban, pero somos nuevos en el mercado, no sabemos en este mercado otros sectores que también pueden ir bien. Entonces empecé por ahí y claro, obviamente cuando tú empiezas sin ser un don nadie en un mercado nuevo, muy, 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 vamos a decirlo así, segmentado por muchas empresas, etcétera, no puedes ir al big player y decirle, oye, pues mira, aquí tienes mi solución. Entonces empecé la trama, que yo la llamé, ¿no? De empezar a tirarles intensa a ellos de muchas maneras diferentes, pues desde el CEO,
hasta el Customer Success Manager, la administrativa. ¿Y qué les decías a todos estos? Nada, simplemente les decía, he detectado este error en tu proceso de captación de leads, he detectado estas ineficiencias, por así decirlo, dentro de todo esto, a base de trial and error, coger el teléfono y Vale. hacerte pasar por un cliente o lo que sea. Vale. Y les pasaba pues el caso que había hecho yo por Google, por el Word, se lo enviaba. Vete a la mierda, no me interesa, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces dije, vale, aquí falta pues notoriedad de marca o lo que pudiese pasar en ese entonces. Y yo dije, pues en vez de coger el big player, voy a coger los pequeños. Entonces me propuse en un mes cerrar 2 clientes muy pequeños del sector, pero que eran su competencia directa, pero pequeños. Vale. Y entonces les fui ya con un caso de éxito Vale. y luego con otro caso de éxito a venderlos. Me volvieron a decir que no y Aquí ya entras en el juego del pesado. sí, aquí ya entré en el juego del pesado y entonces tuve un champion que sí que me compró un poco la idea de las ineficiencias. Vale. Entonces dije, quedamos un día en tu oficina. Vale. Y yo, vale, y tuve que hacer 80 kilómetros en coche para su oficina. Vale. En pleno COVID, esto. Vale. Que de permisos, tal, o sea, un poco coñazo, ¿eh? Tuve que ahí, pues, jugar ahí un poco sucio. Y llego ahí, de hecho, me fui a un bar a desayunar, habíamos quedado a las 10, me fui a un bar a desayunar y yo, ahí donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Como quien dice, entonces me senté ahí mirando y digo, voy a tener una reunión aquí, voy a contar cuántos trabajadores entran, y empecé un poco a pensar, ¿no? Entonces dije, voy a entrar media hora antes de la reunión y había percatado que había una sala de espera abierta donde veía a la gente. Y entonces, y voy a analizar y voy a apuntar todo lo que he visto que mi producto puede mejorar, ¿no? Y entonces yo sabía que ese día iba a venir el CEO, obviamente, a través del Champion. Y entonces tuve la reunión con él y le dije, y entonces él obviamente dijo, espérate que viene la COO, la de operaciones, y el CEO. Y yo, vale, perfecto, ya lo tengo. ¿Sabes? Tengo el Champion comprado y tengo a los CEOs aquí que nunca me han hablado. Y ahí se hizo la venta. O sea, no fueron 2 horas largas, la verdad, porque al final, pues, vas ahí, no solo negocias, enseñas el producto, ves las capacidades que tiene implementación y demás, y a partir de ahí, pues se cerró el negocio y fue uno de los días emotivos de decir, hostia. ¿En la misma reunión lo En la cerraste? misma reunión. ¿En la misma reunión te dijeron, trae el contrato que te firmo? En la misma reunión fue, mándame el contrato. Mándame el contrato. Mm. O sea, me acuerdo una vez que lo llevamos impreso para cuando llegara, si llegaba ese No, momento. en ese momento yo no lo llevé impreso, no caí, pero fue el mándame el contrato. Vale. Y entonces ahí cuando es mándame el contrato. Ya está. ¿Y ahí hubo negociación de precio? Porque ahí normalmente te apretan. En plan... Hubo negociación de precio, hubo negociación de implementación. ¿Y cómo fue la negociación? Muy sencilla, mira. Bueno, por A o por B no pudo acabar siendo la negociación que yo quería. Esto cualquier vendedor pasa, hay que asumirlo también. Entonces, no, les propuse un precio reducido a cambio de un upsell. O sea, es decir, les dije, yo voy a darte un descuento por confiar en mí. Pero él directamente te dijo, oye, esto es muy caro. Él me dijo, esto es muy caro, y entonces, como yo había hecho todo el build-up de todos los casos, Vale. lo pude justificar muy bien, ¿sabes? Vale. O sea, ya el precavido de mí, por así decirlo, ya había hecho todo ese trabajo, ¿no? Entonces, a nivel de valor y de impacto lo tenían muy claro, a nivel de precio no. Entonces, hay veces que pesa más el impacto y el valor que el precio, ¿no? Entonces, ya era una negociación un poco más de número de licencias, etcétera, y ahí sí que pude darles un pequeño descuento, y a la vez el tema de la implementación, que bueno, cuando trabajas en comunicaciones, pues setear números de teléfono, setear cuentas, etcétera, para muchos empleados, pues es bastante complejo, proceso largo, tedioso y demás. Y lo solucionamos muy bien gracias al equipo técnico que tenía, la verdad. ¿Podemos hablar de más o menos de números? O sea, es decir, ¿cuánto pedías tú? ¿Cuánto te regateó? No, ¿Cuánto? o sea, para hacerte una idea, no, Sí. no fue mucho, fueron entre un 7%. Vale, o sea, fue más un tema de ego de decir, Sí, no te compro el primero, sí. dame tu Correcto, mejor opción. pero yo ¿no? también fui a por esa empresa porque sabía que el chico era, o sea, a la empresa en general le gustaba el ego. Entonces, Vale. a mí me gusta la lucha, por así decirlo, ¿no? Vale. En este aspecto. Entonces, yo ya lo tenía todo muy precavido en este aspecto. Pero lo que sí que hice fue esto de decir, oye, te doy el descuento a cambio de que yo sé que tú vas aquí a hacer el piloto con 60 trabajadores, pero aquí vas a tener 150. Entonces, si te me comprometes a las licencias futuras, en N tiempo, vamos a decirlo así, Vale. te puedo dar ese descuento. Y te lo compró eso. Sí. Hay muchas maneras de negociar, ¿eh? O sea, también, por ejemplo, la que usaba mucho era la de casos de éxito. De decir, te doy un descuento, pero tú a cambio grabas un caso de éxito conmigo. Vale. Que esa es clave cuando estás entrando a un mercado nuevo o cuando eres una empresa joven, lo que sea, de decir, oye. Además, es una muy buena manera de justificar, ¿no? Porque si das el 100%. descuento porque sí,
el otro puede decir, capullo, ¿por qué no me lo dijiste desde el Claro, no, principio? no, ¿no? 100%, O sea, siempre hay que justificarlo en algo. Entonces, la del caso de éxito, cuando estás abriendo mercado, de expansión, etcétera, funciona mucho porque, una, haces proof de tu producto, dos, el cliente se lleva lo que quiere y es un win-win. y siente que está dando algo a cambio, ¿no? Y como esa ley Siempre. de reciprocidad. Exacto. Es acordar versus negociar. Esa es Exacto. la clave de las ventas. Cuando estás haciendo una negociación, tú no negocias, de en plan, no tanto, acuerdas, ¿no? Es decir, oye, pues podemos llegar a un acuerdo en que yo te puedo bajar el precio a cambio de hacer un caso de éxito o comprar licencias a más años, etcétera. Entonces ahí me gusta mucho más la palabra acordar que no negociar, porque negociar está muy, vamos a decir, bullshiteada, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo la puede negociar, no, soy un buen negociante, ¿no? Yeah. A él lo importante es saber acordar, porque al final a ti te compran si tú le das algo a la empresa y recibes algo a cambio, ¿no? Sí, está más orientada igual la parte de negociar, está igual más orientada al regateo, ¿no? Del Exacto, tal, sí, del sí. cual, y ahí lo que se trata es de construir algo, ¿no? Juntos, que nos ayudemos, etc. ¿Grabó el caso de éxito? No, No lo grabó, cabrón. no lo grabó. ¿Qué pasó ahí? No lo grabó porque yo al cabo de muy poco tiempo me acabé yendo a la empresa. Ah, vale. O sea, no sé si lo grabó o no, pero no lo he Vale. visto en su página web Vale. publicado, por lo tanto no creo que lo haya grabado. Vale. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste...? Bueno, en ese momento buscaba un cambio y justo en esa empresa estaba vendiendo a mi empresa actual y me ficharon. O sea, Vale. fue ¿Qué todo... dices? Sí, sí, A sí. ver, cuéntanos, porque esta es Esta- buena venta también. Esta es interesante. Estaba vendiéndole el servicio a Holded junto con otro, éramos dos, hacíamos split. Vale. Y ¿Hacíais cómo? split de tipo... ¿Poli bueno, poli malo? No, parte tú, parte yo. Vale. Sabes, de yo que sé, oye, pues tú, por ejemplo, se te da muy bien la parte de prospectar, a mí se me da muy bien la parte de implementar, por decirlo algo. Vale. Hacemos deal split, Vale. ¿sabes? Entonces, pues en ese entonces me acuerdo, estaba ya todo hecho y me tocaba implementar y fui a sus oficinas, y había estado en el proceso de venta, etcétera, etcétera, y dije, pues blanco y en botella, ¿no? Si les he gustado, me apetece un cambio, creía que era una muy buena empresa en el sector, que tenía muchas posibilidades de petarla en el buen sentido, me gustaban mucho los valores de la empresa, también tuve mucho clic con la persona con la que estaba vendiendo y dije, pa'lante, y aparte que a veces pocas veces te pasa esto, ¿no? Y yo estaba en Barcelona, tampoco había mucha gente en Barcelona de la empresa, no teníamos oficina, entonces en ese entonces para mí era mucho más estable, por así decirlo, tener ese tipo de trabajo, entoned decidí hacer el cambio a Holded, justamente. Justo, ¿no? O sea, qué bueno que entraras en Holded vendiéndoles una solución. A ver, es la mejor manera, es el mejor fit, ¿no? De No, decir, sí, oye... sí, sí. No, tiene todo el sentido del mundo, pero es... Joder, llevamos grabados un montón de episodios y es la primera vez que me lo encuentro esto. O sea, que es curioso. El tema del split, ¿no? O sea, al final, yo me acuerdo en su día que una de las cosas que veía que aumentaba mucho la conversión era justamente cuando aumentabas el número de interlocutores, tanto por tu parte como por su parte, ¿no? ¿Lo vuestro era buscado o era más un tema de competencias, de decir, oye... No, era más un tema de, pues hay veces que las empresas tienen sus políticas de decir, oye, pues si yo ataco a este cliente y en 7 meses no lo he cerrado, dependiendo del ciclo de venta, obviamente, ese lead queda libre, ¿no? Por así Sí. decirlo. Entonces, bueno, hay veces que tú por respeto al tío que lo ha Claro. hecho todo, dices, oye, lo que sea, lo dividimos y fuera. Entonces, más que, era ambas, ¿no? Un poco buscado y luego en ventas hay que buscar favores también que te pueden deber tus compañeros, etcétera, ¿no? Y entonces, Totalmente. hay que ser justo, ¿no? Y al final mirar por el compañero de al lado porque cada mes empiezas con el libro en blanco y nunca sabes lo que te puede venir. Qué duro ¿no? es, Y no hay quarter 5, ¿sabes? Hay Ya. 4 quarters. Qué duro es cuando ves de repente tu cuenta cero, ¿no? Y Siempre me dices, pasa. Yo como individual contributor, por ejemplo, eso es lo que va bastante mal. sí, ¿eh? Sí, porque dices, hostia, me he pegado un buen mes, ahora estoy a cero y sé que las 2 próximas semanas voy a estar a cero, ¿sabes? Claro. Porque tienes que hacer gestión de pipeline de nuevo y entonces... ¿Y esto en Holded, ya como manager, lo conseguiste combatir, lo del el libro en blanco cada mes? Bueno, en Holded funciona diferente, ¿Vale? ¿vale? Porque todo lo que yo he hecho era outbound hasta llegar a Holded, que al final por sí solo el producto tiene una parte de self-service, por así decirlo, y luego invertimos en performance marketing, brand, etcétera. Entonces hay mucho negocio, o la vasta mayoría, que de alguna manera ellos ya están empezando a interesarse y es mucho más fácil combatir esto, ¿no? Entonces al final no tienes que hacer esa búsqueda ardua de decir, oye, el libro en blanco, base de datos, empiezo. Aquí es más diferente, ¿no? De alguna manera ya hay intención de compra o ya hay alguien que se ha visto algún webinar o alguien que conoce el producto o se lo han referenciado.
se ha creado una cuenta y ha subido cosas y quiere hablar con nosotros a través de chat, lo que sea, porque tiene alguna duda. Entonces, como tenemos... Claro, yo nunca había vendido un producto con periodo de prueba, que eso lo Ya. cambia todo en la vida. ¿Sí? Sí, ¿Para bien? para bien. ¿Sí? Sí, sí, para bien y para mal, ¿no? Es que O aquí sea, nos hemos encontrado de todo, ¿eh? depende para qué departamento Vale, sea la métrica, ¿no? vale. Porque, por ejemplo, yo qué sé, puedes traer muchos leads, ¿no? O pueden haber muchos leads, pero realmente los que convierten son muy pocos, ¿no? Generalmente con los Exacto. freemiums y todo esto suele ocurrir esto. Suele ocurrir esto, pero también tú como vendedor tienes mucho más mercado que vender cada mes cuando empiezas a cero. Claro. Porque al final es una lucha de saber pues, buscar, entender bien a qué empresas vas, dentro del sistema cuáles hay, ¿no? Cuáles tienen mayor intención de compra a través del producto, etc. Porque vosotros en Holded no atacabais todos los que se registraban, sino que segmentabais o... Ha habido diferentes etapas en las que hemos hecho de todo un poco. Vale. O sea, ha sido bastante trial and error hasta que hemos dado con la fórmula adecuada, Vale. la verdad. ¿Compartirás la fórmula? Sin más detalles. Sin más detalles. Vale. Vale, perfecto. Pero en tu opinión, entonces, o sea, si te dijeran, oye, ¿quitamos el free trial o no lo quitamos? ¿Qué harías? Yo lo dejaría siempre. Tú lo dejarías siempre. Sí. O sea, también depende a qué sector vayas a vender, o sea, de qué tan grande es el ticket. Vale. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, un sector muy grande, un ticket muy largo, un proceso de venta de 8 meses, no tiene mucho sentido, ¿no? Tener un free trial, porque no le vas a dar un free trial de 8 meses. Quizá le haces lo que se llaman los POCs hoy en día, ¿no? El Sí. Proof of Concept, o yo qué sé, empiezas y le haces ¿cómo se llama esto? La prueba de 3 meses de decir, oye, empezamos por un equipo pequeño y luego lo extendemos a lo grande. Entonces, depende de a dónde vayas, ¿no? A qué tipo de cliente vayas, facturación, ciclo de venta, etcétera, pues tiene un sentido u otro. En Holded al final vamos a pymes, sobre todo de todo el tejido español, y eso es lo que nos ha funcionado. Vale. ¿A partir de qué ticket tú recomendarías un free trial y a partir de qué ticket no? Bueno, más que de ticket es el proceso comercial, porque hay veces Vale. que tú puedes, si yo tengo un proceso comercial muy largo, el periodo de prueba no tiene mucha... Ya. no Pero tiene generalmente mucho va sentido. relacionado, ¿no? El ciclo de venta con el tamaño del ticket. Sí, correcto. Entonces yo te diría un ticket alto, yo qué sé, más de 60.000 euros o 50.000 euros, pues no tiene mucho sentido tampoco tener un periodo O de sea, ya prueba. te irías a cantidades Mid-market enterprise, por así mid-market decirlo. enterprise nada, Todo lo que sea SMB, a full. free trial 100%. Vale. Sí, quizá coges alguno de mid-market, pero normalmente cualquier venta que supere 4 o 5 meses, bueno, no, es que mucho menos, 3 meses, te diría que el free trial no es una buena opción. Vale. Pero más que nada son cosas de momentum. Ya. Y hablemos de ciclos de venta, ¿no? Que sabemos que es una de las grandes métricas que todo el mundo quiere acelerar, ¿no? Porque va directamente relacionado con aumentar la conversión. ¿Qué es, en tu opinión, lo que mejor te ha funcionado para acelerar los ciclos de venta? ¿En inbound o en outbound? Buena pregunta. Te lo voy a resumir. Mira, en inbound yo abogo mucho por una estrategia de HubSpot, que Vale. es llamar después del registro en menos de 5 o 10 minutos. Vale. Por temas también de momentum y por temas también de que la discovery cambia completamente, ¿no? Vale. Te acabas de registrar en la plataforma, ¿qué es lo que quieres hacer? Vale. ¿No? Acabo de verlo, a no llamar y decir, hola, buenas, he visto que te has registrado en la plataforma, cuéntame qué buscabas, etcétera. Sino en el momento 1, 5, 10 minutos ya estás guiando al cliente y ya sabes qué es lo que quiere hacer, ¿no? Yo qué sé, me invento, una factura, un asiento contable, solo va a hacer 3 facturas al día o va a hacer una al año. Esta información en una discovery tardas más en tenerla. La tienes, obviamente, igual, como vendedor es lo que es tu trabajo, Claro. ¿no? Pero a nivel de rapidez es instantáneo. Entonces, te diría que en inbound es contactar muy rápido. Y si puede Sin ser, preparación, o sea, ¿priorizarías contacto a preparación de si la estoy en una llamada? fase inicial de un negocio, Sí, sí. 100%. O sea, es decir, founder-led sales o equipo pequeño, sí. Porque primero también ayudas a producto a saber qué es lo que falta, qué es lo que se necesita o por qué este tío se va. Vale. Sí, solo hace un trial y se va, por decirte algo, ¿no? Ujú. Si no, luego con intents. Tienes una manera de hacerlo con intenciones, ¿no? Dentro de tu producto, pues oye, yo qué sé, voy a decir que alguien que se registra y hace 6 o 7 cosas en mi producto ya es alguien con el que puedo contactar porque de alguna manera ya sé que ese circuito dentro de mi software me está diciendo que tiene muchas probabilidades a que convierta. Cada circuito de cada empresa es un mundo y Vale. eso es lo que has de averiguar, ¿no? O sea, es decir, pues por ejemplo,
en Combo AI, ¿no? Pues que conecte el teléfono, que conecte su cuenta de LinkedIn, que escriba un script, un mensaje, lo que sea. Calculas 5 o 6 touchpoints y a partir de ahí, oye, llámale, Exacto, pero ya. exacto. ¿Vale? ¿Y en Outbound? Y en outbound te diría ser muy ordenado, ¿Vale? ¿vale? Porque al final ciclos de venta largos has de tenerlo muy claro. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, que es bastante, o sea, que antes yo no la tenía, pero sé que ahora existe y muchísimas empresas la usan, que es un Digital Sales Room. No sé si lo conoces. Puede ser un rollo Deal Hub. Sí, o sea, es decir, básicamente vamos a poner lo sentido para que la audiencia lo entienda, pero es básicamente un Google Drive compartido entre tú y él, ¿Vale? donde ahí puedes subir todos los stakeholders que hay en el producto, en tu venta y todos los de por su parte, ¿no? Al final, tú cuando vendes, pues tienes un champion, tienes el ICP final, etcétera. Entonces, a todos los pones en el mismo saco del Google Drive junto con tu equipo, ¿no? Porque quizá tienes en Outbound, al ser un poco más grande el ticket, pues tienes un Sales Engineer o algo parecido, ¿no? Entonces, o un Solution Sales, etcétera. Entonces, los metes todos ahí y ahí vas haciendo reporte de todo lo que pasa en el deal con acciones y con ítems y sobre todo con deadlines. Entonces, Vale. esto es lo que nos ayuda a los vendedores. Esto es perfecto para los vendedores, para los compradores no tanto. Claro. Porque esto Le lo estás metiendo. exacto, esto lo que nos ayuda sobre todo es a recordatorios, etcétera, que no son solo llamadas, emails, Ya. Que es una LinkedIns. plataforma que te está diciendo, oye, te comprometiste Exacto. a esto, ¿no? Entonces, ahí tienes una serie de acciones, vamos a llamarlo así, donde has de... Ponte que al final también tienes como dentro de este tipo de herramientas hay como un mini Trello, ¿no? Donde has de validar contrato enviado, ok, contrato firmado, no, ok. A los 5 días enviar recordatorio, ¿sabes? Claro. Entonces todo esto ayuda mucho. Y también los proof of concepts, el hecho de decir, oye, pues mira, yo te voy a vender, sé que el proceso de venta va a ser largo, pero cuando te estoy haciendo un proof of concept, tú dime qué 3 cosas tú quieres buscar o qué 5, depende de la empresa. Si yo completo las 5, tú firmas el contrato. Entonces lo firmamos ahora. Vale. Si yo no cumplo básicamente tus cosas que tú quieres cumplir, no se implanta la solución. Entonces esto ayuda a acelerar mucho el proceso, ¿no? Te pongo, ya que estamos hablando antes de telefonía, te pongo un ejemplo tonto, no lo usábamos, pero te pongo un ejemplo tonto. Pues que el 99% de las llamadas sean de calidad correcta, Vale. ¿vale? Porque yo busco una calidad correcta. Que Defines que es calidad correcta, me imagino, ¿no? Habrá 3, correcto, sí, sí, exacto. 4 Bueno, lo equipos. define el comprador. Lo Es define mucho el más compra. sencillo para el vendedor porque tú ya tienes, sí o sí, Claro. lo que el comprador necesita para sobrevivir con la herramienta. Vale. Entonces, ya de alguna manera solo te queda llevarlo al éxito, ¿no? Claro. Y Y si no lo llevas al éxito, oye, producto. exacto, ¿no? Keep the ball alive, ¿no? O sea, Bueno, yo como vendedor te proteges de decir, oye, el proof of concept no lo he vendido, no por mí, sino porque pues N funcionalidad no funcionaba o ha pasado esto, etcétera, ¿no? Que también, obviamente, pues cuando pierdes deals te da rabia e intentas que todos los deals que pierdan sean, pues, cuanto menos por ti o por la venta, etcétera, mejor. Obviamente, muchos los pierdes por ti, ¿eh? Tampoco nos engañemos. claro. Pero si lo puedes justificar de una manera buena y razonable Y para que sobre todo, luego se haga la claro, mejora y el equipo de producto lo sepa y puedan optar o ver la forma de ayudarlos, o si se repite mucho de decir, oye, esto darle prio en el backlog o en el roadmap, como lo quieras llamar, pues es importante también. Entonces creo que el proof of concept con, pues nada, 5 o 3 bullet points es clave para entender realmente no la necesidad del negocio, sino la operativa de su día a día, que es lo que necesita, ¿no? Oye, pues que no me fallen las llamadas, que se pueda llamar por el teléfono y por ordenador y que tenga un success rate en todas, etcétera, etcétera, etcétera. qué buena. Entonces, esa ayuda mucho de alguna manera, acelerar o poner un por dos, por así decirlo, en el deal. Y si esto lo haces de una temprana fase, ¿no? Cuando empiezas la negociación, normalmente pues 6 meses, pues normalmente los últimos 3 son implementación, firmas a contratos, etcétera. Pero si empiezas a firmar el contrato en vez de en el mes 4, en el mes 2, te ahorras mucho más. O en el mes Totalmente. 3 te ahorras un mes. Entonces, todo esto ayuda al deal cycle a cortarlo. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí. No, no, es súper interesante. O sea, ahora el tema es ver, ¿no? Cómo puedes escalar los proof of concept, ¿no? Porque Exacto, 100%. entiendo que como manager te interesa que, porque ahí no todos los vendedores tienen la misma habilidad para meterse en el Harry del proof of concept, ¿no? Exacto. No, no, Entonces, no. Lo bueno es que, como está en manos del comprador,
Pero Claro. tú le tienes que facilitar la herramienta al vendedor para que él la Sí, pueda no, proponer, 100%, ¿no? pero al final es una carta a los Reyes Magos, para ponerlo muy sencillo. Y entonces ahí no tienes miedo de que entonces el control del deal lo tenga más el comprador que el vendedor. No, porque son acciones de producto, no son acciones de venta. ¿Sabes? Ya. ¿Me explico o no? O sea, es Sí, decir, sí, no, sí. no es que este tío me va a negociar el acuerdo, me va a negociar el pricing, me va a pasar un stakeholder o me dice que es el champion y no me hace caso y en verdad es un pin-pin. Sí, pero ahí, o sea, estoy de acuerdo contigo excepto en una cosa, ¿no? Porque dices, hostia, claro, pasas toda la responsabilidad al comprador, sin embargo, la responsabilidad de la venta, No, tú en mi punto tienes. de vista, tiene que ser del No, no, vendedor. la responsabilidad de venta es del vendedor. Simplemente pasas la responsabilidad operativa del producto. Claro, pero entonces ahí también delegas, ¿no? Todo lo que es la parte de educación que debe hacer el vendedor sobre, por ejemplo, La haces en el proof of concept. O sea, es claro, pero en decir, el Proof of Concept ya no es muy tarde para nivelar expectativas, no, porque educar, es una venta muy rápida. ¿vale? A nivel enterprise, pero muy rápida. Es decir, pues lo que tenía que ser un ciclo de 12 meses, pues va a ser un ciclo de 6 o de Vale. 7, como muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues yo te voy a hacer una demo, te voy a hacer la negociación, te lo voy a hacer todo, te voy a educar, etcétera, pero yo a cambio quiero que tú me digas que vas a comprar este producto por esto, esto, esto y esto. Y estos son tus musts. Y aquí no hay negociación. Vale. Entonces, si sacamos de la ecuación lo que son sus musts, tú puedes negociar mucho mejor. O tú puedes decir, esto te voy a educar a morir durante un mes y medio Vale. para que tú implementes tu producto dentro de tu empresa con estas 3 vertientes y así tú te puedas llevar a tu éxito lo que tú quieres, que al final son estos tres más. Entonces, yo no lo veo tanto como un quien tiene la batuta, sino lo veo más como un enabler, por así decirlo, como una ayuda para que ellos también porque al final cuando haces una implementación en Enterprise y demás, se pierde mucho tiempo. Entonces, lo llevo más como una ayuda de decir, vale, ya he firmado, estoy perdido, ¿por dónde empiezo? ¿No? Pues que si ahora, después del contrato, te mando al Customer Success o al Account Manager o al soporte o lo que sea, o me pasas los datos y yo los implemento, etcétera, sino más es, oye, te voy a ayudar a saber qué es lo que tú tienes que impactar al principio y ya luego vendrá el resto de upsell o conocer más el producto, etcétera. Pero lo que para ti es core es core. Vale. Entonces, Y, o ahí sea, yo tú creo que intentas ahí como despersonalizar esa parte de la venta que está ligada al producto, en plan, oye, esto es lo objetivo, que ahí sigo pensando que creo que el vendedor tiene que estar muy bien formado, muy bien formado. por el manager para saber No, líneas rojas, y a nivel de producto. a nivel de producto sin dudar, pero luego también a nivel de expectativas, a nivel de tal, Exacto. Y KPIs. luego que quizá las 3 que él dice, quizá no son las que más impactan en su negocio. Claro. Eso es muy importante. Claro, eso es una venta consultiva ya como la copa a un pino, Sí. o sea, es ya... Entonces, yo creo que esas 2 opciones, la de tener como un digital sales room, que al final es como un espacio donde están todos y demás, y la de hacer un proof of concept, pueden acelerar el proceso. Muy bien. Al final, seguro que hay miles más. Sí, sí, pero oye, son dos muy buenas. O sea, al final, una es una herramienta y la otra es educar más una herramienta, ¿no? O sea que Sí. lo veo. Y, ¿y qué precio le pondrías a esto? Es decir, reformulo. Proof of concept, ¿de pago o no de pago? No, de pago, de pago. Que paguen. Sí, sí. ¿Cuánto cobrarías tú por un proof of concept? Bueno, al final, cuando alguien va a vender y empieza con un piloto, ¿cuánto cobra, no? Pues es o sea, para Bueno, pero es que hay ponernos muchas empresas que el piloto lo dan gratis o es en plan, no, porque no quieren poner una fricción y es en plan, o sea, el comprador ahí tiene muchas veces la sartén por el mango y decir, oye, si tan bueno es tu producto, déjame hacer el piloto gratis y luego ya te pagaré, ¿no? No, 100%, pero o sea, si tú firmas a lo que yo iba, ¿no? Que quizá no me he explicado bien. Tú le das el proof of concept, o sea, El proof of concept, pero ¿el proof of concept tiene que pagar o no? ¿no? Ellos tienen 3 semanas para probarlo, Gratis. gratis. Entonces, tu proof of concept es gratis. Es un mini freemium. Mini freemium. Al final, ¿qué es un piloto cuando vendes a Ya. Enterprise? Bueno, pero Mini a ver, freemium. yo generalmente los pilotos a Enterprise, si puedo, los cobro. Correcto, Porque pero es una manera de asegurarte de que la gente va a cumplir con todos esos stages que hemos hablado, porque si es gratis, bueno, exacto, ya lo por eso, haré, pero ya lo en, no sé en qué. ese sentido es lo mismo, pero al revés. O sea, tú dices, oye, como voy a poner un esfuerzo en este piloto, quiero que pagues una parte, Claro. ¿vale? Un 20% del 100% del deal o lo que sea. O algo el simbólico, servicio, en plan, exacto, oye, el 1000 servicio de pavos. implantación, por Sí. ejemplo, ¿no? No hace falta que sea del deal. Sí. Pero en este apartado es al revés. O sea, tú aquí te la estás jugando a que o 1000 pavos, o 100 o nada, ¿no? En un piloto, es, oye, me llevo 1000 pavos por 2 meses, si les cuadra, bien, me llevo el deal, si no les cuadra, me llevo 1000 pavos. Sí. Aquí no juegas con la variable de o cero o nada, o sea, o cero todo. Es decir,
yo te lo dejo gratis 3 semanas, pero si funciona me lo llevo todo, porque ya has firmado el contrato, Ya. ¿sabes? Entonces O sea, te tú le pones, ahorras... claro, tú le pones mucha más presión en la firma del Claro, contrato es mucho más, o sea, en Muy verdad la bien. venta es mucho más agresiva, Ya. pero a la vez es menos nociva para el comprador, porque el comprador lo prueba antes de... Entonces te ahorras, al final te ahorras la negociación y el piloto, que es la clave. ¿Tienes datos de conversión de Proof of Concept? Te los podría pasar después si quieres. Sería interesante ver. Pero hay muchas empresas americanas que lo usan. Sí, 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 o sea, 100%. muchísimo. De hecho, ha sido algo que es relativamente reciente, lo de las pruebas de concepto. O sea, Sí, sí. ha sido. Antes yo me acuerdo cuando estaba en Freenow hacíamos pilotos. Oye, yo qué sé, no sé, pues tienes 5 Sí, sedes en España, pues hacemos una a ver cómo funciona, ¿no? Y ya Exacto. luego pues hacemos el rollout a todo el mundo. exacto. Pero es una manera diferente que creo que no se está explorando tanto al sur de Europa, vamos a decirlo así, y es muy buena. O sea, yo creo que se explora, pero más a manubrio y como sopla el viento, ¿no? En plan, venga, va, pues te lo dejo, 100%. pero tal, no sé qué. No acaba de haber un committed, ¿no? Exacto, al final real. aquí es hacer el commitment antes y para simplificarlo mucho es un freemium durante X tiempo que Claro. si te funciona, pues tienes un sign-up y una conversión firmadas ya. Deal firmado. Está Entonces también te ayuda a hacer forecast, bien. Claro, porque es mucho más sencillo hacer un forecast con un POC firmado claro, que sin nada. claro, tiene sentido. Entonces a nivel métricas de, oye, ¿qué voy a cerrar este mes? Al vendedor le das la vida. Porque él sabe que... ¿Pondrías un deal que está en prueba de concepto en el forecast? No, pero Ah, él sabría, o sea, él sabría más qué tiene para cerrar a nivel de Claro. porcentaje de seguridad totalmente. mucho más claro. ¿Sabes? Totalmente, Decir, no, porque- bueno, pues este tío Sí. sí me ha dicho que está interesado, me ha dicho que lo va a comprar y tal, estoy en el 5.º mes, pero es que no he Claro. empezado con procurement aún, Claro. ¿sabes? Claro. Y aquí ya ha pasado procurement, que Claro. al final, bueno, quieras o no, procurement y ventas somos los eternos, la eterna batalla, ¿no? Totalmente. Que luego al final somos amigos, porque los dos hacemos lo mismo, ¿no? Que es negociar contratos, o sea... Totalmente. Y oye, ahora que hablamos de tantas cosas relacionadas con las ventas, para ti, Joaquín, ¿las ventas qué serían más? ¿Una ciencia o un arte? Es una ciencia 100%. Es una ciencia 100%. A 100%, ver, por pero aquí te 100%. podréis dar de hostias con invitados hasta decirlo. Sí, 100%. A ver, No, o sea, o sea, yo pensaba que era un arte, ¿vale? pero me he dado cuenta que es una ciencia. O sea, soy del team arte del inicio, ¿Vale? pero a medida que va pasando el tiempo es una ciencia. No, un proceso de venta es 100% medible. O sea, es decir, tú puedes medir todo lo que pasa en un proceso de venta. Y aquí le tiro un triple, pero hay una página que se llama winningbydesign.com, que te la recomiendo. ¿Vale? Tiene un libro, Sales as a Science, Vale. se llama. Y ahí te enseñan diferentes métricas para llevar todo el proceso comercial. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Cualquier interacción, cualquier proceso en el funnel o avance o aunque estés stalled en un tiempo o lo que sea, es medible. Es decir, tú puedes medir cuánto dura un proceso, cuánto dura el siguiente estadio, qué pasa en ese proceso de decir, pues oye, en un follow-up, cada cuánto hago un follow-up, ¿no? Cada 5 días, cada 7 días, cada 10 días, ¿qué funciona mejor? Cada 5, cada 7, cada 10. Solo lo sabe la ciencia, no lo sabe el arte. ¿Me explico? ¿Pero tú crees que, por ejemplo, a todos les puede ser igual de bueno el mismo método? O sea, tú puedes decir, vale, pues tengo calculado que lo mejor es una secuencia, me invento, de follow-up, que es mail, llamada, mail, No, llamada. cada ¿sabes? uno tiene el suyo. Yo no digo que haya un método infalible, pero lo digo que a base de medir los métodos de cada empresa, tú vas a llegar al tuyo, Puedes ¿no? encontrar patrones. Sí, no, o tú, por ejemplo, cuando vendes tu solución, pues vas iterando, vas probando y tal, pero todas esas iteraciones las mides. Sí, lo que me refiero es que yo, por ejemplo, una cosa que soy muy fan es de poder adaptar a cada cliente lo que él necesita, lo que tú decías Sí, antes, eso 100%, ¿no? pero, Entonces, ahí pero eso no es un arte. Tú enseñas a la gente a cómo vender, ¿o no? sí, pero hay una, por ejemplo, ¿cómo mides la confianza que has establecido con un prospecto? No, eso es complicado. Pero la en el confianza, estamos de overall, acuerdo en que la confianza tiene un impacto brutal en la toma de decisión. 100%, pero si tú miras que un proceso de venta general, ¿Vale? el 80% o el 90% va a ser dato. Entonces, ¿me podrías decir que la ciencia es el 80% y el 20% puede ser arte? Sí, te la compro esa. No, y de hecho, al contrario, yo creo que los vendedores introvertidos son mejores vendedores que los vendedores extrovertidos, ¿Vale? porque saben cuándo escuchar y saben cuándo hablar. O sea, es mucho más fácil formar una persona introvertida que formar una persona extrovertida.
Hay un vendedor muy famoso que dice, tienes 2 orejas y una boca, no 2 bocas y una oreja. Te lo compro al 100%, pero ¿tú crees que luego esa persona que es más introvertida, claro, si la pones como SDR outbound, Claro, no, o sea, tiene sus matices, pero a nivel de formación, ¿vale? o sea, vas a tener, yo creo, y bajo mi experiencia, es quizá un poquito más fácil. A alguien extrovertido le vas a tener que corregir mucho más que a alguien introvertido. Porque quizá a alguien introvertido simplemente le falta motivación o le falta el echar para adelante y poner primera, ¿no? Por así decirlo. De decir, oye, no sé cómo empezar, ¿sabes? No sé cómo hacerlo, pero le enseñas y lo hace. Pero igual luego no le gusta. Igual no le gusta, pero quizá lleva 5 años haciéndolo y es su pasión y es lo que le gusta hacer. Eso sí. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. No, más que lo que le gusta hacer es de lo que se dedica, me refiero. Yeah. Entonces, creo que es más fácil. Que la venta inicial pueda ser más extrovertida, te lo compro. O sea, es decir, que los primeros inicios de cualquier proceso de venta es 100% extrovertido, te lo compro. De hecho, yo soy extremadamente extrovertido, que bueno, ya lo hemos visto antes, Sí. hemos hablado un rato, y eso te ayuda mucho. Te ayuda mucho, pero no a ser un buen vendedor, sino a ser vendedor, a secas. En eso te lo compro al 100%. A mí lo único que me chirría ahí un poco es que, o sea, lo que tú decías antes, te lo has de pasar bien. Te vas a No, pasar bien al Te 100%. lo has de pasar bien. Entonces, Pero ser introvertido no tiene nada que ver con pasárselo bien. Un introvertido se lo no, pasa muy bien también. sí, se lo puede pasar muy bien, pero un introvertido, o sea, la definición de introvertido es que, ostras, de natural, de perfil natural, no voy a ser alguien que me vaya a gustar hacer una Contactar llamada con en la fría, gente, contactar, hacer una reunión que no tenga ni pies ni cabeza, preguntarle por, joder, pues qué ha pasado con esto, qué ha pasado con lo otro, y mostrar un interés genuino, ¿no? Entonces, te compro a muerte de que el introvertido, por ejemplo, para perfiles CTOs, CFOs, oye, son divinos, porque a veces se sienten abrumados por el extrovertido y dice, joder, que me deje este tío en paz, ¿no? O qué pesado, ¿no? Y en cambio el introvertido va a respetar mucho más sus tiempos, va a meterse de una forma mucho más Pero natural. es justo por eso, porque como el introvertido respeta mucho con la persona con la que está hablando, en el proceso no falla. Y el extrovertido Pero puede fallar por falta de Pu- pesado. puede fallar por falta de pesado, o sea, hay que enseñarle, Claro. no te digo que no. Pero en lo que normalmente falla la vasta mayoría, ¿no? Y tú has liderado equipos muchas veces, sabes que es no llegó al primer contacto, sino de me faltan empresas por llegar, me falta, etcétera. Entonces ahí es donde yo veo al introvertido que en un proceso tiene mucho más claro sus definiciones y también te hace un forecast mucho más claro. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Porque él Sí. sabe dónde va a ir y sabe Bueno, hasta porque dónde puede llegar. además generalmente suelen ser más analíticos, Exacto. ¿no? Y compensan esa no extroversión. Si tú por haces una un- pipeline review te pongo 2 personas, tú con los ojos cerrados, solo escuchando, con un introvertido y un extrovertido, te vas a dar cuenta. Sí, eso te lo compro. 100%. Eso te lo compro. Lo que pasa es que también te digo que a la hora de fichar, si lo que estás buscando es... Depende del momentum en el que estés. 100%. Si tú buscas, por ejemplo, expandirte y necesitas 5 SDRs, coge los extrovertidos, obviamente. Claro. Y que Eh, les mole el teléfono. Exacto, y que no tengan miedo a coger... Yo me acuerdo cuando empecé de todo, mi primera entrevista fue dibújame una casa, no le pregunté nada sobre cómo era una casa, ¿sabes? Porque normalmente es, oye, pues cuéntame cómo quieres la casa, en la montaña, le dibujo un árbol, o en la playa te dibujo... Y luego la siguiente entrevista, pues, en el mismo día, o sea, era, oye, aquí tienes un Nokia 3365, a llamar, ¿sabes? Venga, y campeón. te habían impreso el pitch. Vale. Y yo soy una persona introvertida y dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Esto es surrealista. Pero es una muy buena manera de decir, necesito a alguien al pie del cañón en el barro, por así decirlo. Claro. Este tío, si me coge el teléfono y me llama, por mucho que no se sepa el pitch que está leyendo, ya demuestra que va a hacerlo. Claro. Entonces es una cosa de pues, un poco pues, fine tuning. Hostia, qué bueno, tío. En la entrevista. Esto me pasó, toma. os lo prometo, no me dio en el trabajo, no os voy a mentir. Yo debía tener 17 años o 18 años, Vale. Pero me quedé impresionado, o sea, al cabo del tiempo, obviamente, ¿no? Dándole Claro. vueltas y tal, al cabo del tiempo con las 2 preguntas. Hostia. Porque ¿Las solo has utilizado? Sí, sí, sí. ¿Has hecho...? O sea, la del teléfono no. Vale. Bueno, al final acaba siendo un roleplay Vale. y demás. Ahora, pues, videoconferencia, que antes no había, etc. Claro. Y la de la casa la puedes hacer de muchas maneras diferentes, Ya. ¿no? Pero sí, o sea, me he basado en eso. Porque al final creo que es que son claves. Porque es, oye, ¿cómo que es tu casa, no? Pues primero tengo que saber qué te gusta, ¿no? Y Claro. dónde la quieres y demás. Y la otra es el echado para adelante, de decir, oye, pues tienes un proceso estructurado a la hora de hablar, ¿no? Cómo saludas,
ya no qué tan simpático eres, pero qué tan respetuoso eres a la hora de acercarte a una persona, si le preguntas por qué tal está su día, lo que sea. Entonces, a partir de ahí puedes sacar muchos insights, Qué creo yo. bueno. Oye, pues Joaquín, ha sido un súper placer charlar contigo. Antes de dejarte ir, me gustaría que nominaras a alguien para que le invitáramos la semana que viene. Ostras, mira, pues te voy a hacer una buena nominación. Justo Secura. ¿Vale? Acaban de levantar una ronda muy, muy grande de financiación y nomino a Alberto Rabadán. Vale, Alberto. Alberto, estás invitado. Aquí te tratan muy bien, la verdad. Que él lleva toda la parte de ventas de ahí y puede Vale. ser muy interesante. Al final es una empresa de aquí en Barcelona, lleva mucho tiempo y demás, y es un sector bastante interesante el del Buy Now, Pay Later y demás. Así que creo que puede ser un buen encaje. Aparte también a nivel de personalidad es un crack, él lo sabe, y os lo vais a pasar bien. Genial, pues nada, Alberto, en breves voy a contactar contigo, así que aquí te esperamos. Oye, pues Joaquín, Correcto. un placer Igualmente, hombre. y seguimos. Estamos en contacto.